vamos a iniciar con nuestro tema. Realmente el tema es fracturas dentarias, que corresponde a lo que es lesiones traumáticas de los dientes, aunque es su primera parte, porque la segunda parte abarca sobre lesiones en tejidos blandos. Ahora, hablar de fracturas dentarias involucra tres categorías. Les pongo aquí por el dedazo. La primera es fracturas originadas en la corona. Estas van a ser principalmente fracturas espontáneas en la corona y que avanzan en dirección apical. Las otras son fracturas radiculares verticales. ¿Sí? Las fracturas radiculares verticales, estas son fracturas originadas en la raíz, que pueden originarse en cualquier parte de la raíz y ocurren con más frecuencia en dientes con endodoncia. Conste que hasta ahorita las tres son fracturas, pero a la que básicamente nos vamos a enfocar son a las fracturas relacionadas a trauma. Estas fracturas dentarias son de naturaleza aguda y pueden involucrar la corona, la raíz o bien ambas. Ok, dentro del primer apartado precisamente, las fracturas de la corona, aunque esta no es propiamente una fractura, es una fisura, muchos lo conocen como el famoso crack, estas aparecen debajo de restauraciones extensas. Durante muchos años la amalgama ha sido un material de restauración que ha funcionado durante muchos años. Independiente de que sea amalgama o sea resina, está comprobado que en muchas ocasiones las oclusiones traumáticas pueden ocasionar desde este famoso crack o fisuras hasta verdaderamente fracturas. Al quitar restauraciones de amalgama, vemos precisamente estos trazos de fisuras que lo vamos a comprobar teniendo esta oportunidad de pintar esta zona con azul de metileno, y eso nos va a delimitar precisamente esta fisura. Si la fisura a través de microscopio de lupas nos damos cuenta que entra a la boca del conducto, desafortunadamente este órgano dentario es condenado a la extracción. Pero vuelvo a repetir, nada más estoy dando una semblanza de lo que es una fractura coronaria o una fisura. Ok, las otras fracturas radiculares empiezan en la parte cervical, posteriormente algunas aparecen en la parte media y otras van desde la parte cervical hasta la parte apical. Estas decía que comúnmente aparecen en dientes con endodoncia. Entonces, en este caso, también pueden ocurrir desafortunadamente en presencia de postes principalmente metálicos, o incluso se ha comprobado que al ejercer una presión excesiva durante la condensación lateral de órganos dentarios que estamos tratando endodònticamente, desafortunadamente también pueden aparecer estas fracturas radiculares. Y ni se diga que aparecen también en presencia, como ya mencionamos, de postes, sobre todo si desafortunadamente el poste es demasiado grande, corre riesgo de fracturar esta raíz, y pues obviamente en muchas ocasiones estos dientes que fueron sometidos a tratamiento de endodoncia y que desafortunadamente se les colocó una prótesis, pues terminan, si no partiéndose en dos, sí desafortunadamente fracturándose, y pues obviamente adiós puente de 1, 2, 3, 4 unidades. Desafortunadamente la inversión se tira a la basura por estas situaciones clínicas que ocasiona un poste metálico. Ok, entonces nada más esto fue una introducción de lo que no vamos a tratar, y ahora sí de lo que vamos a tratar. Lesiones traumáticas de los dientes, del doctor Andreasen. Ok. Para apoyarnos un poquito de este tema, créanme que si nosotros nos pusiéramos toda la noche, bueno, en horario de Puebla, México, son las 8 de la noche. Sé que en Perú es una hora más. En este caso, si nosotros nos pusiéramos a leer cualquier apoyo bibliográfico, hay mucha bibliografía. En este caso, tendríamos el libro de Cohen, de Caminos del, perdón, el libro de Cohen, de una guía clínica de traumatología dental. El otro libro es de Tsukiro Mushiboshi de Japón, y también recientemente, que es lo más importante, la quinta edición de lesiones traumáticas de los dientes. Estos libros realmente son híjole, ¿qué puede ser? Una biblioteca. Estos hay que tenerlos, pero así como una reliquia. Viene tantísima información. De hecho, cualquiera de las ediciones anteriores del doctor Andreasen, vale la pena conservarlas, vale la pena consultarlas periódicamente, y por supuesto ni se diga los artículos que hay en la literatura. Desafortunadamente, bueno, yo soy un apasionado de la traumatología dental,
Y pues así como en un momento determinado, quien gusta mucho del fútbol, el día que, por así decirlo, es un ejemplo a lo mejor absurdo, el día que en un momento determinado desapareciera Messi o Cristiano Ronaldo, pues obviamente lo van a sentir. Pues yo que me gusta mucho leer sobre traumatología dental, créanme que sentí mucho que hace, qué sé yo, 2, 3 semanas desafortunadamente falleció el doctor Andreasen. Él ha escrito innumerables artículos. Él se le considera presente el padre de la traumatología dental, y cualquier situación clínica que ustedes tengan en su consultorio particular, traten de buscar ya sea libro o artículos del doctor Andreasen, que es realmente una eminencia. Él dejó un legado, pero enorme, gigantesco, para todos los endodontistas maxilofaciales o odontopediatras que de alguna manera tienen que ver con traumatología dental. Ok. Afortunadamente, en 3 ocasiones diferentes tuve oportunidad de escuchar al doctor Andreasen. La primera no recuerdo el año, pero bueno, cumplió 50 años la Asociación Dental Mexicana y en la Ciudad de México lo invitaron. Esa fue la primera vez y quedé impresionado. La segunda vez, obviamente como se darán cuenta, era un poquito más joven, fue el Congreso Mundial de Traumatología Dental en San Diego. Y nada más imagínense que la calidad de este congreso, es decir, vamos a un congreso ya sea de odontología general o de endodoncia, pero en este caso un congreso exclusivamente de traumatología dental, que entras a una sala y hablan de traumatología. Claro, es infinidad de temas que obviamente eso realmente te vuelves loco, estás indeciso de a qué conferencia entrar. Bueno, desafortunadamente, vuelvo a repetir que el doctor Andreas se nos adelantó, y conservo con mucho gusto esta foto junto con el doctor Miguel Ángel Rivera, que estamos en San Diego. Un colega que estudió junto conmigo en el posgrado y al cual le mando muchos saludos. Ok. La etiología de los traumatismos es enorme, depende de la edad del paciente. Aunque la primera parte habla de caídas, estas caídas pueden ser en muchísimos lugares: caída de columpios, caída de pasamanos, caída del brincolín, de alguna manera como que es la más frecuente. Obviamente los patines, patineta, bicicleta, accidentes automovilísticos, riñas, deportes y motocicleta. Ahora, lo que sí es importante saber es que hay 2 opciones que un diente desafortunadamente se ha golpeado. De manera directa, ¿sí? Muchos deportes se usan protectores bucales, ¿sí? El taekwondo, el fútbol americano, he visto también en básquetbol, pero muchos otros no. Entonces, cuando desafortunadamente el diente es golpeado con un objeto, como una mesa o un palo, el suelo, es cuando se le presenta un traumatismo directo, y las consecuencias son fatales, obviamente. Y también existe el traumatismo indirecto, que es cuando el arco dentario inferior se cierra forzadamente contra el superior. En este caso, este paciente tuvo una caída, desafortunadamente de manera brusca se golpeó su mentón sobre el piso, y al cerrar de manera brusca su arcada, ¿sí? Ocasionó las fracturas a mitad de corona de los premolares superiores. Entonces hay traumatismo directo y traumatismo indirecto. Otro caso de otras consecuencias, también un paciente que se golpeó, tuvo un accidente automovilístico, se golpea el mentón contra el tablero, meses después aparece este tracto sinuoso. El paciente preocupado va con el dermatólogo a una consulta porque de ahí estaba saliendo exudado. El dermatólogo receta antibióticos y seguimiento, pero se dan cuenta que no desaparece esta infección. Entonces, ya de alguna manera empieza a platicar con un dentista, el dentista se canaliza con el endodoncista y se hace el tratamiento de endodoncia, y afortunadamente con esto se resuelve el problema. Pero bueno, tuvo que ver mucho ese traumatismo indirecto del que hablábamos, por golpearse bruscamente en la parte del mentón contra los superiores, y de esa manera se ocasionó una necrosis. Ok. Dentro de los datos que nos interesa saber, obviamente para todos los que hacemos o atendemos a algún paciente con traumatología, hay 8 o 10 preguntas importantes. De hecho, en otras facultades en Estados Unidos, estoy seguro que en Europa también, se maneja una historia clínica específica de traumatología dental, pero más o menos son estas preguntas las importantes. ¿Cómo se produjeron las lesiones? Es decir, por supuesto dejamos que el paciente abiertamente nos hable, nos platique qué fue lo que sucedió. No sé, estaba en una fiesta, mi niño se subió al brincolín, empezaron a saltar los niños, etcétera, de la manera que ustedes gusten.
Eso tiene mucho que ver para saber de qué forma está afectado él o los dientes. ¿Dónde se produjeron las lesiones? ¿Sí? Es importante porque de alguna manera hay lugares más contaminados que otros. No es lo mismo que en un momento determinado hubiera un accidente, una riña en un campo de fútbol con tierra, a que en un momento no se caiga este niño en su casa. Entonces sí tiene mucho que ver esta situación. ¿Cuándo se produjeron las lesiones? Es igualmente importante. Todas son importantes, todos los datos que nos va a proporcionar el paciente. Supongamos, aunque ahorita vamos a hablar de fracturas, pero supongamos que igualmente de fracturas, sobre todo por el compromiso pulpar, cuando hay exposición pulpar. También imagínense cuando en un momento determinado el diente sale del alveolo. Entonces, son determinantes los minutos que pasan después del accidente que tuvo este paciente, ya sea por exposición pulpar, que es vital para nosotros hacer uno u otro tratamiento, o en el caso de una salida del diente, del alveolo, que igualmente también tiene mucho que ver la sobrevivencia de las células del ligamento periodontal para que a futuro haya o no resorción radicular. Y los dientes están sensibles al frío o al calor, que es otra pregunta importante. Debo de recalcar que, ok, vamos a hacer pruebas de sensibilidad al paciente, pero estarán de acuerdo conmigo que un paciente que desafortunadamente tuvo un traumatismo, por supuesto que las respuestas no son confiables, es decir, va a haber falsos positivos o falsos negativos. Aunque es importante anotarlas en nuestra historia clínica, ok, llegó el paciente, por así decirlo, que se golpeó, no sé, con una banca en la escuela. Entonces, hay una ligera movilidad. Ok, hacemos las pruebas de sensibilidad, principalmente con Endo Eyes, y registramos, no responde con frío. Pero nunca debemos estar confiados de la respuesta que obtenemos en ese momento del traumatismo. Más adelante vamos a explicar por qué, pero sí lo registramos. Después hacemos una prueba 2 meses después del traumatismo y de ahí 6 meses después del traumatismo para llevar un récord de que si ha sufrido cambios esta sensibilidad, esta respuesta al frío. ¿Ok? Dentro de las siguientes preguntas es que si existe alguna perturbación en la mordida. Hay ocasiones en que desafortunadamente por la luxación extrusiva o luxación lateral o incluso la abulsión, desafortunadamente el paciente cuando se levanta del accidente que haya tenido, la caída que haya tenido, no puede cerrar su boca. Entonces, a veces desafortunadamente hay una perturbación en la mordida. O peor tantito, una fractura de cóndilo o una fractura maxilar. Eso, por supuesto, también implica u ocasiona la perturbación en la mordida. Otra pregunta es si tuvo anteriormente traumatismos dentarios. Es lógico pensar que si en un momento determinado un diente, por así decirlo, la salvó de sufrir necrosis pulpar ante el primer traumatismo, si desafortunadamente un niño hiperactivo vuelve a caerse, vuelve a tropezarse y vuelve a tener una lesión sobre otro diente, muy seguramente, desafortunadamente, va a sufrir una necrosis pulpar o mínimo una pulpitis irreversible ese diente. Ya en situaciones un poquito más delicadas, si hubo un periodo de inconsciencia y de ser así, ¿por cuánto tiempo? Si desafortunadamente, producto de esta caída, de este accidente, tuvo una cefalea o peor tantito, si hubo una amnesia. Entonces, son datos importantes. Ahora, dentro de la guía que hay para el dentista, aparte de esas preguntas que vimos, por supuesto, es el examen clínico. En el examen clínico vamos a ver la situación, obviamente, del diente. Vamos a realizar las pruebas de movilidad de ese diente, que por supuesto es normal que después de un traumatismo, depende de la severidad, depende de la angulación del diente, va a tener cierto grado de movilidad. Hacemos la prueba de percusión, ¿sí? Las pruebas de sensibilidad pulpar, que ya decía, desafortunadamente, las vamos a registrar, mas no vamos a estar confiados de que es 100% segura. Es decir, ante un traumatismo hay lesión en las terminaciones nerviosas y desafortunadamente lo que buscamos nosotros es que nos responda con frío y presente por ese daño de las terminaciones nerviosas puede de momento no percibirlas, pero finalmente sí hay sensibilidad pulpar, ¿sí? En un estudio de Bhaskar de hace algunos años que está publicado en el JADA, examinó 20 dientes que sufrieron un traumatismo y de alguna manera hicieron pruebas de sensibilidad colocando frío, variando del primer día a los 15 días. Y como supuestamente les dieron negativos las respuestas, procedieron a hacer tratamiento de endodoncia. Y oh, sorpresa, que de los 20, 19 tenían vitalidad. Luego entonces no nos debemos de precipitar
en querer hacer endodoncia en un diente traumatizado, porque, vuelvo a repetir, se lesionan las terminaciones nerviosas y sí hay en muchas ocasiones vitalidad, solamente por ese daño que sufrieron, no responden de manera inmediata. Ahora vamos a ver otras opciones para realmente estar un poco más seguros de esa vitalidad pulpar. El examen radiográfico y, por supuesto, el seguimiento. Pues sabemos de antemano que uno de los medios que nos ayuda muchísimo para hacer pruebas de sensibilidad es el famoso EndoEyes, que de acuerdo a algunos autores tiene una temperatura de menos 40 grados centígrados, entonces nos ayuda de manera enorme para las pruebas de sensibilidad en traumatología dental. Tal vez a lo mejor no se ve muy detallada, pero es la historia clínica para dientes traumatizados. Y más o menos engloba los datos anteriormente descritos, y bueno, simplemente la quise poner como ejemplo de que en algunas facultades que se dedican un poquito más a la traumatología, hasta hay historia clínica específica sobre cada uno de los dientes que han sufrido algún traumatismo. El momento en el que el dentista quiere entrar, o más bien se le permite, o sea, el momento oportuno, atender a un paciente traumatizado, va a depender mucho de la gravedad del accidente, ¿sí? En este caso, un paciente que tuvo un accidente en una motocicleta, se fue a estrellar contra un tráiler estacionado, y pues vean las desafortunadamente fracturas mandibulares en dos zonas. Entonces, es obvio que en este momento, desafortunadamente o afortunadamente, lo que, bueno, no desafortunadamente, me refería a los dientes, afortunados o desafortunados pasan al segundo término. Por supuesto que de manera afortunada, si salva la vida del paciente es lo vital, es lo más importante. Los dientes pasarán en este momento a segundo término. Ya posteriormente, que de alguna manera estos pacientes son estabilizados con una reducción de la fractura, de alguna manera suturando lesiones en cara, obviamente ya entonces se procederá a checar los dientes. Aunque sí debo reconocer que he visto algunos casos, a lo mejor inconscientemente, pero muchos dientes que a lo mejor tenían un cierto grado de movimiento, una luxación lateral o una luxación extrusiva, con una ferulización oportuna muchas veces se pueden salvar, pero vuelvo a repetir, si está en riesgo la vida del paciente, eso es lo primordial. Ya un poquito más enfocado a esto, presenta una ilustración de una paciente que sufrió desafortunadamente muchos dientes que fueron fracturados y que desafortunadamente su cara fue contra el parabrisas, de ahí precisamente las lesiones en cara. Y lo que a mí me sorprende es que el canino, que ustedes saben perfectamente que es el diente con la raíz más gruesa, pues desafortunadamente el canino se salió completamente del alveolo, y lo que es peor, con un segmento de hueso. O sea, tan terrible fue, tan grandísimo fue el impacto del accidente que llevó a cabo su cara contra el parabrisas, que el canino salió completamente del alveolo y con fractura de hueso. Entonces, hay infinidad desafortunadamente, de traumatismos, de los más sencillos hasta los más severos. Entonces, viendo ya un poquito más de lleno lo que vamos a hablar sobre fracturas dentarias, es presente la primera parte de todo lo que abarca traumatología dental, única y exclusivamente las fracturas dentarias. Y dentro de las primeras vamos a ver 3 ejemplos, que es la fractura del esmalte, la fractura que abarca esmalte y dentina, y la fractura que abarca esmalte, dentina y expone pulpa. A estos, el doctor Andreasen los clasifica como fracturas coronarias complicadas, que son las primeras, es decir, nos vamos a referir a complicadas, fracturas coronarias complicadas cuando expone la pulpa, y no complicadas obviamente cuando nada más abarca esmalte y dentina. En algunas, sus tratamientos van a ser muy sencillos, pero en otras sí va a ser un poquito más profundo, y de la misma manera nos va a llevar un tiempo muy leve en explicar las iniciales, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo en las lesiones mucho más severas que involucren la pulpa. Entonces, en muchas ocasiones nos llega un paciente con una lesión pequeña, producto de una fractura incompleta. Es decir, se fracturó desafortunadamente o afortunadamente por el otro lado, una pequeña porción del esmalte. Entonces, ustedes saben que cuando erupciona un diente, sale con ciertas estructuras anatómicas que con el paso del tiempo se van a ir desgastando, un desgaste fisiológico.
Entonces, colocar una resina realmente en un diente que que tiene poco tiempo que lesionó y que desafortunadamente, a lo mejor estéticamente le preocupa al paciente, por supuesto joven, la mayoría de los casos, colocar una restauración de resina es contraproducente en muchas ocasiones porque el mismo bording sisal cortante pues va a hacer que se bote la resina y para que tuviera una adhesión mayor, pues se tendría que desgastar un poco más el diente. Entonces, a veces podría ser única y exclusivamente necesario nada más el desgaste compensatorio de ese ángulo para que de esa manera, junto con el otro diente que se le hará lo mismo, quede realmente estéticamente presentable. En este caso, por supuesto, no hay exposición de dentina, entre comillas, no nos debemos de preocupar por túbulos dentinarios expuestos, pero sí, de alguna manera, alisar estas superficies de bording sisal, perdón, de bording sisal cortante, tal vez colocar un poco de flúor, a lo mejor, y en otra situación un poquito más compleja, colocar un adhesivo para sellar, ya cuando se refiera a túbulos dentinarios expuestos. ¿Ok? Vuelvo a repetir que algunas son muy sencillas. La segunda parte de las fracturas no complicadas es la que abarca el esmalte y la dentina. Ustedes saben mucho más que yo acerca de adhesión y que en este caso he leído que la famosa técnica de silicón o de alginato en la cual para restituir la anatomía de un diente fracturado se toma la impresión para hacer una guía, sobre el modelo se confecciona con cera esa supuesta restauración y sobre eso se elabora una especie de protector bucal o guarda y ya sobre eso hacemos la restauración definitiva apoyándonos. Entonces, sí es importante que en fracturas coronarias, perdón, no complicadas, por supuesto su tratamiento va a ser la colocación de una resina. Ahora, sin embargo, hay ocasiones que, aunque no exponga la pulpa, estamos hablando de la misma segunda parte, esa fractura fue un poquito más profunda y el paciente afortunadamente conservó su órgano dentario fracturado, es decir, la parte coronaria fracturada. Entonces, si es así, en este caso vale la pena, por supuesto, unir este segmento fracturado mediante una técnica de sándwich para colocar ácido grabador entre los dos segmentos, colocar el adhesivo y colocar resina para unir este segmento. Realmente esto les dan una segunda vida a estos dientes que son fracturados, pero que afortunadamente el paciente conserva su segmento coronario fracturado, entonces ayuda estéticamente. Queda, por supuesto, mucho mejor, 1000 veces mejor que restaurar este segmento con resina. Entonces, no hay necesidad de sacrificar la pulpa si es que en un momento se conservó el fragmento coronario fracturado para llegarlo a unir. ¿Okay? En la tercera clasificación, la tercera parte, que es la fractura complicada, ahora sí hay, como su nombre está diciendo, ahora sí hay complicaciones. Abarca el esmalte, la dentina y la pulpa, ¿sí? Estoy seguro que para muchos de ustedes, el hecho de que vean sangre, que a veces nos preocupaba cuando llevábamos nuestras primeras clínicas de no hagan comunicación pulpar, tengan mucho cuidado, quítenla con mucho cuidado con cucharilla de dentina o excavador. Y resulta ser que en endodoncia siempre nos piden que hagamos comunicación y a veces nos vamos por otros lados, es algo curioso. Pero bueno, hablando de este tratamiento, hay varias opciones, particularmente 3 opciones de tratamiento para atender este tipo de traumatismos, en el cual finalmente, ante ese grado de exposición pulpar, ya está exponiendo la pulpa. Tiene mucho que ver el tamaño de la exposición pulpar, ¿sí? En traumatología es importante el tiempo, como mencioné dentro del cuestionario inicial, tiene mucho que ver el tiempo. Si de alguna manera el paciente es atendido de manera pronta cuando tuvo ese traumatismo en el cual se expuso la pulpa, ¿sí? Precisamente la primera opción sería hacer un recubrimiento pulpar directo. Este hidróxido de calcio que todos conocemos ya tiene muchísimos años. De hecho, fue introducido por Hermann en 1930. En 1960 fue patentado. Y a partir de los 80s tuvo un gran apogeo precisamente para hacer un recubrimiento pulpar. Muchas veces hablaba del recubrimiento pulpar directo o indirecto. Yo estoy de acuerdo que funciona básicamente el recubrimiento pulpar directo. Bueno, estas son las principales indicaciones para hacer un recubrimiento pulpar directo. Insisto que esto después vamos a analizarlo y algunas de estas líneas, de estos reglamentos, por así decirlo, han cambiado.
y vemos precisamente el tiempo transcurrido de la exposición pulpar, es decir, si normalmente un paciente con un trauma facial, un trauma dental, desafortunadamente, deja pasar muchos días después de ese traumatismo, pues obviamente va a comprometer el estado de la pulpa por la contaminación. También vamos a hablar acerca de eso. Pero si de alguna manera es atendido de manera pronta, por supuesto que es recomendable hacer un recorrido pulpar directo en aquel paciente que tuvo una exposición pulpar producto de ese traumatismo. Tendría que ver también la pulpa sana antes del trauma, es decir, si hay caries en ese diente ya con síntomas de una pulpitis irreversible, pues por supuesto, no es prudente ya hacer un recorrido pulpar directo. Insisto que algunas partes de esta diapositiva las vamos a analizar más adelante. El diámetro de la exposición pulpar, que como se dieron cuenta en la diapositiva anterior, es un diámetro pequeño. La edad del diente, que va acorde, por supuesto, con la edad del paciente, y que no exista ninguna lesión de luxación, así como el estado de desarrollo radicular. ¿Ok? Entonces, en estos casos se combinan las dos cosas. Exposición pulpar, ¿sí? En el cual vamos a hacer el famoso recubrimiento, y como se conservó los segmentos fracturados, pues obviamente recurrimos a esta técnica de sándwich para unir, para pegar el fragmento coronario fracturado. Entonces, sí es importante eso. Los párrafos anteriores ilustraban de en qué casos es recomendable hacer el recuento pulpar directo. Insisto que esto ha cambiado, pero bueno, es lo que tradicionalmente se manejaba como indicaciones para hacer un recuento pulpar directo. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a llevar a cabo este recubrimiento. Y ojo, muy importante, este recubrimiento, como vamos a ver más adelante, tiene o ha tenido un alto porcentaje de éxito manejado con hidróxido de calcio. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos un recubrimiento pulpar directo? Ok, colocamos el hidróxido de calcio en la zona de la comunicación pulpar, ¿sí? Esto se considera, bueno, va a ser en contacto, en contacto el hidróxido de calcio con el tejido pulpar, va a originar una necrosis por coagulación, ¿sí? Y esta necrosis por coagulación activa precisamente a las células pluripotenciales a transformarse en odontoblastos. Estos odontoblastos van a formar dentina, predentina, y la zona de coagulación se calcifica. Entonces, ambas combinaciones hacen que finalmente la predentina se calcifique, se mineralice y se transforme en dentina. Entonces, brevemente el proceso por el cual o cómo trabaja el hidróxido de calcio. Y tan así funciona el hidróxido de calcio, o ha funcionado a través de los años, es que es precisamente esta imagen habla por sí sola. Años atrás, este paciente había tenido un traumatismo, tuvo exposición pulpar y se le colocó hidróxido de calcio. Entonces, sobre este hidróxido de calcio se reconstruyó el diente con resina. Aquí sí no conservó el diente, el fragmento coronario fracturado, se le colocó resina y posteriormente se dio de alta al paciente. Años después, para ser exacto, un año después, vuelve a tener otro traumatismo y se fractura precisamente lo que se había reconstruido con resina. Pero ojo, precisamente se sirvió para que se valorara y se confirmara que efectivamente se había formado un puente de dentina sobre donde se había colocado hidróxido de calcio. Entonces, durante muchos años, por supuesto, ha funcionado. Ahorita vamos a ver las controversias que hay de utilizar hidróxido de calcio. Entonces, según Andreasen, la sobrevivencia pulpar después de hacer un recuento pulpar directo tiene que ver, por supuesto, mucho el estado de desarrollo radicular, pero varía más o menos de un 63 a un 88%, ya sea en dientes con ápices abiertos o dientes con ápices cerrados. Va a haber mayor oportunidad de recuperarse a una pulpa cuyo diente tiene ápice abierto, por supuesto, es más alto el porcentaje de éxito. Pero bueno, también en ápice cerrado se considera realmente alto el porcentaje de éxito. Entonces, vamos a considerarlo dentro de los materiales para hacer un recuento pulpar directo. Desafortunadamente o afortunadamente, no todo es eterno. Y según la Asociación Americana de Endodoncia, la Academia Americana de Odontología Pediátrica y la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, están de acuerdo en una cosa, que para hacer un recuento pulpar directo no hay cómo utilizar un cemento biocerámico, particularmente el famoso MTA. Que están las dos presentaciones, una hecha por Dentsply y el otro por Angelus. Este va a ser resistente a la disolución con adecuada integridad estructural, y esto va a inducir un más homogéneo, más localizado y más grueso puente de dentina que el hidróxido de calcio.
Entonces, estos cementos biocerámicos, la primera generación, apareció en 1993. Obviamente con esto, entre comillas, empezó a sustituir hidróxido de calcio, y ahora vamos a ver presente una comparación entre un medicamento y el otro. Este es el primer artículo. Comparación entre MTA e hidróxido de calcio como agente recurrente pulpar directo. Realmente es relativamente reciente, es de 2002. Fíjense, me llama mucho la atención la metodología. 22 molares intactas, es decir, ya estos pacientes estaban predestinados a que sus terceras molares se les iba a extraer, ¿sí? Libres de restauraciones, libres de caries, sujetos de 20 a 25 años. Clínica y radiográficamente, por supuesto, se tenía que ver pulpas sanas. Y se le hicieron de manera intencional una exposición pulpar de 0.5 a 1 milímetro. Y se dividieron en dos grupos, por supuesto. A uno se le colocó hidróxido de calcio, o a los otros MTA, y ya sobre ellos SOE y amalgama. Quiero que vean algo muy importante. Estos son de los ejemplos con hidróxido de calcio. A los 2 meses de colocado el hidróxido de calcio, ¿sí? De hecho, nos vamos hasta los 3 meses, es decir, a una semana y dos meses, es obvio que no hay una formación de puente de dentina. Hasta los 3 meses en los ejemplos utilizados con hidróxido de calcio, 3 meses después, fíjense el grosor del puente de dentina, de 0.02, o sea, nada prácticamente, a los 3 meses. A los 6 meses de colocado el hidróxido de calcio, en estas terceras molares que después se les extracción y se fueron sometidas al estudio bajo microscopio, a los 6 meses, el puente de dentina mide 0.15, es decir, si tomamos una lima 15, el grosor pequeño insignificante de una lima 15, eso es lo que mide el puente de dentina a los 6 meses de colocado de hidróxido de calcio. Además, independiente de estos resultados que está arrojando esta investigación, sabemos de antemano que desafortunadamente la dentina que se forma por este hidróxido de calcio que colocamos es una dentina amorfa, una dentina irregular, que es permeable. Entonces, desafortunadamente, en muchos casos, por esa irregularidad de esa calidad de dentina, pueden pasar bacterias a través de esos túbulos dentinos demasiado abiertos. Entonces, son dentro de las desventajas de utilizar hidróxido de calcio, aunque vuelvo a repetir, pues muchos dentistas los hemos utilizado durante muchos años. Ok, este es el ejemplo del grupo de MTA. Recuerden, en el otro grupo de hidróxido de calcio, a los 6 meses, un grosor de 0.15 milímetros. Ok, aquí, desde a los 2 meses de colocado el hidróxido de calcio, ¿sí? El grosor de la dentina es de 0.12, es decir, lo que en el grupo de hidróxido de calcio se llevó a formar 0.15, aquí en este grupo de 2 meses ya casi era igual, de 0.12, ¿sí? Y ni se diga a los 6 meses de 0.43, es decir, casi el grosor de una lima 45, es, valga la redundancia, es lo que mide de grueso la dentina cuando se utiliza MTA. Y a diferencia del MTA, pues obviamente es una dentina de mejor calidad, obviamente que no es completamente permeable, no es en pocas palabras, una dentina de mayor calidad. Y para muestra basta un botón. Estos son los cortes histológicos precisamente de las terceras molares. Ambos corresponden, en los de arriba, al grupo de MTA a los 3 meses. Este es el MTA. Aquí corresponde al puente de dentina que se forma, ¿sí? Y obviamente aquí el tejido pulpar. Aquí empieza a haber una calcificación. Aquí un poquito más agrandado es el MTA. Todo lo rosa un poco fuerte es el puente de dentina, y 3 es la pulpa, ¿sí? Desafortunadamente, histológicamente, ahora hablaríamos del hidróxido de calcio. Este es el grupo de las terceras molares que se colocó hidróxido de calcio también a los 3 meses. Aquí está el hidróxido de calcio. Fíjense, este es el puente de dentina que se forma. Aquí a los 3 meses. Aquí no está completamente cerrado, ¿sí? Aquí todavía hay comunicación entre dentina y pulpa, ¿sí? Y aparte hay células inflamatorias en esta parte de la pulpa, ¿sí? También esto correspondería a esta sección, la parte del hidróxido de calcio, el puente de dentina que se ha formado y el resto de la pulpa, con presencia de polimorfonucleares dentro de ese tejido pulpar remanente, es decir, causa inflamación. Pues ambas situaciones clínicas nos está hablando desafortunadamente en contra de hidróxido de calcio. Y estos
son las conclusiones de esta investigación. MTA contra hidróxido de calcio va a ser menos inflamación, menos hiperemia, menos zona de necrosis, por supuesto que un puente de dentina más grueso, así como una formación de capa odontoblástica más frecuente. Entonces, insisto, nada es eterno. MTA superan muchísimo a hidróxido de calcio. Hoy en día, tal vez a lo mejor para cementar, con todo respeto, para cementar algún provisional, o no sé, otra función, se podría utilizar ya que tenemos medicamentos que arrojan mejores resultados todavía que hidróxido de calcio. Ok, puse esta diapositiva presente para reforzar lo que mencioné, que nada es eterno, que todo va evolucionando, cómo se iniciaron a usar los primeros instrumentos para cortar dentina, aquí una especie como de cuerda, lo que ha evolucionado y lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y de esa misma manera, sabemos de antemano que, insisto, que nada es eterno, y pues ha salido en 2009 la segunda generación de biocerámicos. Particularmente, dentro de ellos resalta precisamente el Biodentin. Estos son sus componentes. Destaca principalmente en el primero y el segundo el silicato tricálcico. Nada más que, a diferencia de MTA, su tiempo de duración de MTA varía desde, en muchas ocasiones, 2-3 horas se lleva que endurezca. Con este agregado, el cloruro de calcio, lo que se buscó es acelerar el fraguado. Es decir, que en muchos momentos podemos utilizar Biodentin como material de recubrimiento pulpar, y como endurece a los 12 minutos, incluso se puede hacer la restauración en la misma cita, a diferencia que MTA, que tarda 2-3 horas en endurecer, desafortunadamente. ¿Ok? Y de ahí presente viene la segunda parte, de otra investigación. Ahora compararon la pulpotomía entre Biodentin y MTA en perros. Y este es los cortes histológicos que hablan precisamente entre un componente y otro en Biodentin y MTA. Entonces, realmente es impresionante que aunque son biocerámicos, aunque son materiales biocompatibles, bioinertes, biodegradables, que son bioactivos, pero esta segunda generación, particularmente Biodentin, ha venido a superar en mucho al MTA. Estas son sus ventajas del Biodentin, que va a ser más fácil de manipular, mecánicamente es mucho más fuerte. Como ya mencioné, el agregado de cloruro de calcio acelera el tiempo de endurecimiento y puede ser como un sustituto temporal del esmalte. Es decir, si en un terminado tenemos uno u otro material, no hay ningún problema. Pero aquí la literatura habla que mayor éxito de MTA cuando se usan pulpotomías. Pero bueno, si tienen MTA, si están utilizando, no habría ningún problema. Insisto, si hay materiales que de alguna manera, con literatura basada en evidencia, están demostrando que son superiores, pues de alguna manera no tendríamos ya caso estar utilizando materiales que no nos proporcionan tantas ventajas como algunos recientes. Ojo, que no quiero decir que necesariamente todo lo nuevo es mejor. Hay muchas cosas que permanecen durante mucho tiempo que siguen superando a muchos materiales que salen hoy en día. Ok. Como segunda opción, regresando nuevamente a la parte de trauma, ahora tenemos un caso en el cual desafortunadamente esta fractura coronaria complicada ahora es de mucho mayor tamaño, ¿sí? Ahora ya no es esa pequeña comunicación del tamaño de una fresa, sino ahora la comunicación pulpar ha sido mayor. Y no sé si han escuchado en la literatura de que existe la famosa pulpotomía de Sveig, es decir, para muchos, insisto, creo que haciendo un poquito regresando al cassette, desde el primer caso para muchos podríamos en el pasado manejarlo como directo tratamiento de endodoncia, ya no usar el recuento pulpar directo. Estamos viendo que la investigación está demostrando lo contrario. En este caso, la pulpotomía de Sveig es una comunicación pulpar mayor y también igualmente de más días de haber transcurrido. Sí me sorprendió leer el artículo original de Sveig, que fue del 78, y saber cuántos días lleva para que de alguna manera el remanente de la pulpa tenga una inflamación mucho más severa y haya necesidad de sacrificar, es decir, hacer tratamiento de endodoncia. Realmente me sorprendió. Él determinó que, si bien es cierto que hay una contaminación con la saliva en esta parte donde hay la comunicación pulpar, que se lleva 7 días en realmente haber una invasión de bacterias
de buena cantidad para dañar el tejido pulpar y en este caso someterlo a tratamiento de endodoncia. Mientras no pasen de esos 7 días de esa exposición pulpar, funciona y con alto porcentaje de éxito realizar una pulpotomía de SBEG. Este es el artículo original, les decía, de agosto de 78. Imagínense, dentro de su investigación, 60 dientes, 60 incisivos que tuvieron una fractura coronaria complicada, a los cuales precisamente les hizo la pulpotomía parcial. Pero, ojo, él utilizó en ese entonces, que era por supuesto la panacea, lo que había, hidróxido de calcio, a pesar de lo que ya mencionamos que hay de desventajas. Y a pesar de esa situación, fíjense el porcentaje que logró el 96% de éxito de estos dientes en el 78. Entonces, si con hidróxido de calcio se logra ese porcentaje de éxito, pues imagínense lo que puede funcionar, el porcentaje de éxito que podemos obtener utilizando MTA o Biodentin, por supuesto, hoy en día. ¿Sí? Y estas diapositivas, estas fotografías en blanco y negro me sorprendió y realmente quedé con la boca abierta de ver precisamente lo rudimentario de los artículos, lo que se tenía al alcance para tomar fotografías clínicas, es precisamente la exposición pulpar, cuando se hace la pulpotomía de SBEG, que son 2 a 3 milímetros, posteriormente la colocación de hidróxido de calcio, y en este caso, como el hidróxido de calcio, por supuesto, se iba a llevar mucho tiempo formar ese puente de dentina, pues se restauraba con algún óxido de cianogenol y una resina provisional. Y fíjense lo curioso, también son imágenes que corresponden al mismo artículo de 78, en el cual es el postoperatorio inmediato, es cuando una vez que salió del consultorio que se le colocó el hidróxido de calcio, ¿sí? Posteriormente a las 6 semanas y el último a los 6 meses. ¿Qué notan acá? Que este diente que fue traumatizado con exposición pulpar y ápice abierto, obviamente como no eliminamos tejido pulpar, sabemos de antemano que aquí se encuentra la empalizada de odontoblastos, entre comillas los albañiles que van a seguir construyendo más dentina y estimular el cierre del foramen apical, no tocamos el tejido pulpar, ¿sí? Tratamos de conservarlo vital y de la mejor manera. Entonces, de manera automática, ¿sí? 6 meses después, tanto se cerró el foramen apical y lo más importante, se engrosaron las paredes del conducto. Esta es la última radiografía de este caso, de este paciente, 6 meses después. Vuelvo a repetir que me pareció impresionante ver esas fotografías de 1978 en este artículo. Entonces, es la segunda opción que tenemos en un paciente con una exposición pulpar y que no ha sobrepasado los 6 días postoperatorios del trauma. Entonces, hacemos la eliminación o el acceso, por así decirlo. La técnica original, y como él menciona, es que con una fresa de bola, es decir, nosotros nos imaginamos que una pulpotomía debemos de tratar de cuidar el tejido pulpar con un excavador. Él menciona que realmente no es confiable hacer esa pulpotomía con un excavador. Se recomienda 2 a 3 milímetros. Y él recomienda que sea presente con una fresa de alta velocidad para que presente el corte sea nítido, ¿sí? Es obvio que de alguna manera va a haber sangrado. Lo que vamos a hacer es lavar con suero fisiológico, ¿sí? Secar con puntas de algodón estéril. Y ojo, el doctor Sveck recomienda hacer una irrigación de hipoclorito de sodio al 0.5%. A lo mejor se van a echar encima muchos de ustedes, pueden decir, bueno, si lo que queremos es conservar el tejido pulpar vital y remanente, pues ¿cómo que colocar hipoclorito de sodio? No, pues realmente él considera que el contacto que se haga de manera instantánea de hipoclorito de sodio, eso va a hacer que elimine bacterias que se adosaron en la superficie donde hubo la amputación pulpar, y posteriormente procedemos a colocar Biodentin o en su momento MTA, lo que gusten, y posteriormente ya reconstruir. Si utilizamos Biodentin ya quedamos que endurecen 12 minutos, hacer la reconstrucción coronaria con resina sin mayor problema. Entonces, esto es lo que se aplica precisamente en casos de traumatología. Exposiciones pulpares mayores, se termina de hacer bien el acceso, posteriormente la colocación MTA o en su defecto Biodentin, mucho mejor, y precisamente lo que hacemos es, dado que endurece en 12 minutos, se puede hacer la reconstrucción protésica presente de ese diente, la resonancia estética de ese diente con resina. Y de esa manera, sin mayor problema.
eso va a ser, como ya vimos en el caso anterior, de que al haber odontoblastos estimulan la formación de dentina durante todo ese tiempo y van a favorecer el cierre del foramen apical en cierto tiempo después del traumatismo. Entonces, otro caso similar, fíjense, enormes los ápices. Recuerden que cuando erupciona un diente, supongamos un incisivo central, más o menos 6, 7 años, se va a llevar aproximadamente de 1 a 2 años en que se cierren sus forámenes. Si desafortunadamente durante ese lapso de tiempo sufre un traumatismo en el cual exponga la pulpa, pero ya registramos que no hay patología pulpar, pues vale la pena precisamente, y pasó cierto tiempo, es decir, no vale la pena sacrificar el tejido pulpar por la dificultad que tendríamos para tratar este ápice abierto, aunque sí hay opciones, pero bueno, tendríamos un poquito más de complicación. Vale la pena hacer esta pulpotomía de Schbeck y, colocando Biodentin y reconstruir con resina. Y con el paso del tiempo, precisamente va a hacer que cierren los forámenes apicales y realmente, ahora sí que ese problema que nos íbamos a enfrentar al tratar dientes con ápice abierto, realmente nos lo vamos a quitar de encima al tratar única y exclusivamente haciendo una pulpotomía. Desafortunadamente, pues no todos tenemos esa inquietud por leer un poquito, no todos tenemos esa inquietud por buscar artículos confiables, por supuesto, porque en muchas ocasiones aparecen en las redes sociales artículos que muchas veces pueden no ser confiables, pero bueno, si en un determinado hacemos esto, créanme que nos libraríamos de hacer este tipo de tratamientos. Ápice abierto y miren, con 2 puntitas de gutapercha y una lesión periapical gigantesca. Ahora sí que casi nos quedamos como este changuito con la boca abierta por ver la manera en que algunos colegas tratan este tipo de dientes. Okay. Entonces, ustedes dirán, ay, pues doctor, eso es funcionable, por supuesto, en pacientes jóvenes, en pacientes que están libres de caries. Pues me sorprendió y de la misma manera que se van a sorprender ustedes que ver artículos recientes en los cuales hablan precisamente de ahora la pulpotomía parcial, ojo, en dientes permanentes y lo que es todavía aún más sorprendente, que tienen signos clínicos de pulpitis irreversible. Es decir, si en un momento determinado hay una exposición pulpar por trauma, ya sea en un momento determinado por caries principalmente, o por caries o por trauma, pero que ya tienen datos de hacer una pulpitis irreversible ahí y que indicaría desafortunadamente someter a tratamiento de endodoncia, pues no, afortunadamente se puede llevar a cabo esta pulpotomía y realmente quitando ese tejido pulpar de la parte coronaria afectado, puede regresar esa reversibilidad hacia el tejido pulpar. Créanme que son artículos recientes. Y para muestra basta otro botón, que este es el del doctor Ricucci, que presente en una semana va a tener el Congreso de la Academia Mexicana de Endodoncia de la Ciudad de México, el cual yo les hago la invitación que se inscriban, va a ser sorprendente la calidad de los congresos que van a estar en el congreso dentro de 8 días. Uno de ellos es el doctor Domenico Ricucci de Italia y el doctor Siqueira de otro investigador microbiólogo que realmente hicieron este estudio en el cual, a pesar de la exposición pulpar por caries, recuerdan que hace algunas diapositivas vimos que una de las indicaciones para hacer el recorrido pulpar directo era que la pulpa estuviera libre de síntomas. Pues ahora hay 2 artículos que hablan que a pesar de una pulpitis irreversible o que a pesar de una exposición pulpar por caries profunda, puede funcionar precisamente esa pulpotomía de Schbeck, ¿sí?, en órganos dentarios y obviamente tener seguimiento. Lo peor que pudiera suceder es que mostraran una irreversibilidad, empezaran a dar síntomas y que de alguna manera hacer el tratamiento de conductos, que sería lo peor. Pero conste que el artículo anterior habla que incluso en dientes con pulpitis irreversible puede ser llevado a cabo este tratamiento de la pulpotomía de Schbeck. Ok. Y finalmente, la situación clínica es que cuando desafortunadamente ya comprometa protésicamente un diente, pues ya ahí sí ya no se va a poder hacer nada, porque aquí díganme quién va a poder hacer una resina sin necesidad de colocar un poste. Entonces, sí hay casos en los cuales o ya haya pasado mucho tiempo del traumatismo o desafortunadamente ya colocaron, perdón, ya no podemos colocar ahí restauraciones excesivamente grandes de resina. Aquí sí hay necesidad de sacrificar el tejido pulpar, hacer una endodoncia con fines protésicos y restaurar con un poste y una corona. ¿Ok? No sé, bueno, vamos a hacer un pequeñito break en el cual haya tal vez algunas dudas.
y ya posteriormente del niño ya cuando, entre comillas, se dio de alta. Ahora, sí es importante remarcar que hay varias ocasiones en las cuales, desafortunadamente, parte de los dientes fracturados se incrustan en tejidos blandos. Estas es precisamente unas imágenes en las cuales esos segmentos que se fracturaron de estos dientes se fueron a incrustar en labio y que tomando una radiografía, aparte de la palpación que se detectó presente tejido duro en esta zona, a la palpación se confirmó de que había partes de esta corona fracturada dentro del labio, y el cual pues obviamente hay necesidad de desafortunadamente hacer un pequeño corte con una hoja de bisturí para sacar estos segmentos fracturados que muchas veces se incrustan en labio. Aquí está otro ejemplo, en labio, o en ocasiones también me ha tocado ver en lengua. Se incrustan esta parte de segmentos dentarios fracturados. Sí, sí es importante. Llegamos a la cuarta tipo de fracturas, que es la corona radicular no complicada. En este caso, abarca el esmalte, la dentina coronaria, la dentina radicular y el cemento, ¿sí? Vamos a ver precisamente lo que implica el tratamiento de esta situación clínica. Ok, no hay involucración de la pulpa, y si realmente el diente de alguna manera se conserva íntegro, o una de dos, o hacemos un alargamiento de corona y restauramos con resina, si es, más o menos no fue tan severa la destrucción producto de la fractura, o bien en su momento, pues hacer una corona. Pero lo que sí es cierto que como no hay involucración pulpar, la mayoría de las ocasiones funciona única y exclusivamente haciendo ese alargamiento de corona, incluso muchas veces nada más con una pequeña gingivectomía. Después de esa gingivectomía y que haya cicatrizado, les decía, ya sea la restauración con resina o en su defecto una corona. Ok. Por otra parte, llegamos a la quinta clasificación, que es la fractura coronaradicular complicada. Esta va a abarcar el esmalte, la dentina coronaria, la dentina radicular, el cemento, pero ahora sí, como su nombre lo está diciendo, va a involucrar la pulpa, ¿sí? En este caso, fíjense el primero de ellos. Es una paciente, una secretaria, salió de su trabajo, va bajando las escaleras y desafortunadamente se resbala, no le da tiempo a meter las manos y desafortunadamente cae su boca sobre las escaleras. Tuvo esta fractura. Recuerden que la radiografía es únicamente bidimensional, nos muestra el ancho y el largo de las cosas, no lo profundo. Entonces, es difícil, por supuesto, bueno, en ese momento, al menos que sea con una tomografía, pero es difícil con una radiografía ver hasta dónde llega esta fractura. En este momento se tomó esta fractura, se procede a ver clínicamente y periodontalmente esta situación clínica, se extrae el segmento coronario. O sea, sí se dan cuenta que por la parte vestibular no llegaba a la parte cervical, pero por la parte palatina sí está unos 2 o 3 milímetros por debajo de la inserción epitelial, por debajo de la encía. Entonces, pues ya se podrán imaginar una señorita, una paciente joven, guapetona, que desafortunadamente en peor momento se vino a caer y queda sin su incisivo, pues desafortunadamente en este caso, ya ni sin necesidad de hacer el acceso, nada más ver y tomar esta fotografía clínica, está prácticamente hecho el acceso. Entonces se procede a hacer el tratamiento de endodoncia ingeniándolas para hacer un aislamiento con cianocrilato o con opaldán, en fin, hay diversas opciones, y finalmente hacer el tratamiento de endodoncia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente pues ya está expuesta a la pulpa y de una manera severa, de una manera grande, que prácticamente hacía que el acceso estuviera prácticamente realizado. Ahora, como esta fractura llegó por debajo de la inserción epitelial, en este caso sí va a haber necesidad de hacer un alargamiento de corona, ¿sí? Como primera opción, o en su momento, más adelante veríamos una extrusión ortodóntica y su rehabilitación con un poste y una corona. Otro paciente en el cual salió de trabajar, él laboraba en una fábrica, viene con su bicicleta, desafortunadamente acostumbraba él viajar con su suéter en el cuello, pasa un tope y hace que el suéter se caiga
sobre los rayos de la bicicleta, sobre las ruedas, y él sale disparado como en las caricaturas. Entonces, desafortunadamente se produce, ahora no en uno, sino en los 3 dientes, fractura coronoradicular complicada, ¿sí? Los 3 dientes solamente quedaron tirados en el piso. Así llegó con que su hermana es dentista, me hizo favor de referirlo, y se llevó a cabo precisamente la colocación, la endodoncia primero que nada, posteriormente el alargamiento de corona, sobre todo por la parte palatina, y después la rehabilitación con postes y su corona que se las hizo ya su dentista. Entonces, sí es importante esta situación. La segunda tratamiento, la opción de tratamiento que hay en este tipo de fracturas es la extrusión ortodóntica, es decir, realizar el tratamiento de endodoncia y apoyarnos con un ortodoncista. Lo que queremos, recuerden que para hacer una restauración protésica, una corona, necesitamos el efecto férula, que mínimo es de 2 milímetros de estructura dentaria sana arriba de la encía. Y una vez hecho eso, vamos a traccionar este diente, lo va a hacer el ortodoncista, para que exponga precisamente ese efecto férula que requerimos de 2 milímetros. Y ya una vez logrado eso, pues obviamente se procede a hacer la rehabilitación. Sin embargo, también está, permítame un segundo, está dentro de la literatura una opción más. Esta aparece en el triple-O, en el cual este paciente también tuvo fracturas. Dos de ellos fueron fracturas coronorradiculares complicadas, como se están dando cuenta. Y el otro nada más fue una fractura coronaria complicada. Pero bueno, al fin y al cabo fueron 3 dientes con cicatrices precisamente de este accidente, y es el momento en que se retiraron estos segmentos dentales. Entonces, se procedió a hacer el tratamiento de endodoncia que lo marca así en este artículo, y posteriormente se le ajustaron 3 postes de titanio. Ya no son muy comunes hoy en día, por supuesto saben de antemano que lo que predomina hoy en día son los postes de fibra de vidrio. Pero bueno, en este caso se trataron de ajustar para que las mismas estructuras coronarias, a pesar de esa fractura coronarradicular, de alguna manera sirvieran para reconstruir de manera natural esos dientes. Y posteriormente se hizo la técnica de sándwich para pegar esos dientes con ya un soporte previamente ajustado de 3 postes en la parte radicular de sus dientes. Entonces, ese es el posoperatorio que se maneja en este artículo, de una opción más de colocar postes y sobre ellos embonar, tratar de ajustar esos mismos segmentos coronarios. Claro, el requisito es que se conserven dientes, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, ante el impacto de un traumatismo, muchas ocasiones al paciente que va a tener tiempo, que va a querer buscar parte de sus dientes y lo que le interesa, pues, ir al médico de alguna manera por si tiene algún otro problema en la cabeza, fractura maxilar, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando se llega a conservar, esta es una opción más. Y la tercera opción sería el reimplante intencional. Es decir, ya sea la extrusión quirúrgica de la raíz por sí misma para exponer la parte de donde llegó la fractura, o todavía lo que es un poquito peor y relativamente más complicado, es que en dientes que tengan una fractura y que se sabe de antemano con una tomografía que esta fractura llega muy por debajo, bueno, existe esta opción de hacer una reimplantación intencional o reimplante intencional, pero al mismo tiempo, antes de reubicar el diente, girarlo en 180 grados. Entonces, este es el preoperatorio, ¿sí? Una vez que se extrae el diente, perdón, el fragmento fracturado, así queda el diente. En este caso, pues por supuesto debe tener una comunicación estrecha con el paciente para que esté de acuerdo a agotar los últimos recursos para salvar este diente, y en este caso se procede a hacer la extracción. Dado que esta fractura era muy subgingival, ¿sí? Entonces no quedó de otra más que girar ese diente en 180 grados y, por así decirlo, lo que de alguna manera estaba mesial y distal, ahora queda hacia bucal y hacia palatino, con el afán de buscar el sitio donde finalmente llegaba la fractura. Y obviamente ya se feruliza y posteriormente se hace el tratamiento de endodoncia y su rehabilitación o restauración, obviamente con un poste y una corona. Entonces, estas son las 3 opciones para tratar fracturas coronorradiculares complicadas. Ya las vimos anteriormente: la extrusión ortodóntica, la extrusión quirúrgica, el reimplante intencional, o alargamiento de corona, si en un momento se quiere ser un poco más conservador. Entonces, dentro de lo que se maneja del tiempo de retención que hay
los efectos de cicatrización y retención de un reimplante intencional realmente son sorprendentes, que en un momento determinado, todo diente que ustedes vean que ya está desahuciado, que ya va casi para la basura, pues platiquen con su paciente e intenten hacer un reimplante intencional, ya que manejados durante los primeros 15 minutos, ¿sí? Un diente fuera de boca tiene un alto porcentaje de éxito. Aquí tienen un seguimiento y tienen un porcentaje de éxito de 93% con 12 años de seguimiento que hay de retención. Entonces, vale la pena, realmente yo considero, que en lugar que un paciente o un órgano dentario sea sacrificado, que el paciente sea mutilado, y nosotros le platiquemos al paciente, ¿sabe qué? Pues intentamos hacer un reimplante intencional. A lo mejor está destruido, pero hacemos una extrusión quirúrgica o lo giramos en 180 grados. Muchos pacientes se van a espantar, por supuesto, de lo que se les plantea y van a preferir, pues, una vez que el órgano dentario que se saca es para tirarlo a la basura. Pero bueno, lo que hablábamos como resumen, la extrusión quirúrgica, la extrusión ortodóntica, gingivectomía y osteotomía o el reimplante intencional. Estas son las 4 opciones para tratar un diente que sufre una fractura coronoradicular complicada. Es obviamente de las más complicadas, que es la fractura de la raíz. Aquí obviamente hay una ruptura de vasos sanguíneos, de nervios, que estaban desde la parte apical y conectados hasta el tejido pulpar cameral. Entonces, recordarán que en las primeras diapositivas pasaba una serie de preguntas que decía, ¿qué tiempo tiene que sufrió la lesión? Entonces, aquí en este aspecto es importantísimo, mega importante, atender a un paciente que tiene una fractura radicular de manera pronta, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque obviamente, durante esos minutos en el cual el paciente se traslada al consultorio, esta parte, la parte coronaria, está careciendo de irrigación e inervación, ¿sí? Entonces, es vital, desafortunadamente, para la sobrevivencia del tejido pulpar de esta parte coronaria, ¿sí? Entonces, eso va a ser determinante. Tiempo en que sufrió el traumatismo a tiempo que es atendido en una fractura radicular. No sé por qué se trabó. Permítame tantito. Se trabó. Una fractura radicular pareciera ser muy fácil, pero créanme que en muchas ocasiones es un poco difícil. Claro, hoy con la ayuda de la tomografía, eso facilita aún más las cosas. Pero si no nos apoyamos con una tomografía, el hecho de tomar radiografías exclusivamente, eso va a hacer que desafortunadamente tengamos problemas para identificar que realmente estamos frente a una fractura radicular. Aquí se recomiendan 2 cosas. Hacer una... es un poquito complicado. Lo vamos a resolver modificando nuestras técnicas radiográficas. Se recomienda tomar 4 radiografías. La primera en posición normal, que ahora sí que la tomamos. La segunda en un ángulo de 90 grados, ¿sí? La tercera radiografía, de preferencia que sea una toma oclusal. Y incluso algunos autores recomiendan una mesializada y una distalizada. Fíjense, en muchas ocasiones es dado de una manera muy segura de que una fractura radicular no es recta completamente, es diagonal y varía el trazo, no es así como se ilustra en el dibujo. Pero bueno, al tomar una radiografía, los rayos desafortunadamente no pasan sobre el eje transversal de la fractura y esta corresponde a presentar estas tomas, es decir, la toma normal de una radiografía no ilustra desafortunadamente la fractura. Sin en cambio, al hacer una angulación más vertical de 90 grados, ahí sí va a pasar el rayo en medio de esta fractura y ahora sí va a aparecer en la radiografía. Entonces, es importante. Y conste que son el mismo caso. ¿Sí? En este caso no aparece el trazo de la fractura en la radiografía y en este caso sí, tan solo con el haber modificado nuestra angulación de nuestro aparato de radiografía, que es en ángulo de 90 grados. Eso es importantísimo. Ya con la ayuda de la tomografía, entre comillas, es pan comido esto. Fíjense, estas son tomas que ilustran precisamente las bondades de utilizar una tomografía. Cosa que no podíamos hacer. Una tomografía, dan de cuenta que es como si le diéramos un machetazo, un cuchillazo al paciente a la mitad de su cara y ahora de manera transversal nos va a ilustrar dónde empezó la fractura y dónde terminó. Entonces, eso es importantísimo para conocer realmente a qué nivel está la fractura y cuál es el trazo aproximado de la misma, ¿sí?
son los mismos casos de la fractura. Desafortunadamente, el peor pronóstico para una fractura radicular, por lógica, va a ocurrir cuando ésta sea lo más cervical posible. ¿Por qué? Porque es obvio que entre más apoyo radicular tenga un diente para estabilizarlo y ferulizarlo, mayor porcentaje de éxito va a ser. Entonces, sí es importantísimo eso. Vuelvo a repetir que baja el porcentaje de manera dramática entre más cervical sea. Entonces, vamos a ver cuál es el tratamiento. Algo que me pareció curioso es que ustedes saben que se empiezan a través de diversas aplicaciones en una tomografía, empezar a quitar estructuras que rodean los dientes, y estos 4 dientes que son los fracturados, con una aplicación especial apoyado con la tomografía, se empiezan a quitar estructuras, y estos son los 4 dientes como están fracturados. Eso es impresionante lo que se puede ver en una tomografía. Entonces es importantísimo que en trauma, definitivamente, una tomografía nos va a ayudar, pero enormemente. Y estos son los trazos precisamente de las mismas fracturas de estos dientes que corresponden a este paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento a seguir va a ser previa anestesia. O sea, es obvio, ¿no? Hay desafortunadamente, un corte del aporte sanguíneo y nervioso en este sitio. Entonces, el paciente viene exageradamente molesto, con muchísimo dolor. Pues lo que vamos a hacer es colocar anestesia y ejercer presión de la parte incisal hacia el fondo. Y todavía en ese momento no llevamos a cabo la ferulización, es decir, así como llega el paciente no vamos a ferulizar. Primero, tomamos la radiografía preoperatoria, anestesiamos al paciente y hacemos ese empuje, esa proyección de incisal hacia apical. Y ya una vez que aparentemente vemos que el borde incisal coincide con los otros dientes, lo corroboramos radiográficamente. Y ahora sí, si está unido el segmento coronario con el segmento apical, ahora sí procedemos a ferulizar. ¿Cuáles van a ser los propósitos de ferulizar un diente? Pues por supuesto va a ser, por estética, regresarlo a su posición natural, ¿sí? Y el segundo, que es igual de importante, es proveer una oportunidad para que se revascularice ese segmento apical. Eso es importantísimo. O sea, si existe la revascularización, hay diversas formas de manejarlo en dientes con ápice abierto. En este caso es en dientes fracturados, ¿sí? En dientes avulsionados también se lleva una revascularización para reconectar los vasos y nervios que están en la parte apical con los que están en la parte fracturada o parte coronaria. Entonces, yo hace algunos años se los comentaba a mis alumnos que cuando estaba haciendo el servicio social, llegó un caso similar a este y desafortunadamente el doctor, no me escudo, yo debí de haber consultado en ese momento libros, artículos, pero guiándome por lo que me dijo el doctor, ¿sabes qué? Tomamos una radiografía, verificamos que era una fractura radicular y él me dijo, ¿sabes qué? No sirve ya el diente, hay que extraerlo. Y se hizo la extracción. Entonces, desafortunadamente, un grandísimo error, como mencioné hace un momento que pasamos una diapositiva con ápice abierto y 2 puntas de gutapercha, a veces desafortunadamente nos falta ser un poquito inquietos, leer más sobre lo que estamos haciendo, y bueno, en ese entonces haciendo servicio social a mí me tocó hacer este error. Muchas ocasiones basta esta reubicación y ferulización y monitoreo, y realmente no hay necesidad de hacer nada absolutamente más que el puro monitoreo. Para muestra basta un botón, un paciente con fractura radicular, venía con una férula de resina de manera interproximal. En ese entonces, de hecho son radiografías ahora sí que de normales, radiografías periapicales. Quité la férula que traía, coloqué una de resina, hoy en día por supuesto ya no ocupo eso, y recuerden, el tiempo es factor importante. Entonces, aquí todavía al mes de seguimiento, todavía tenía la férula, le hicimos pruebas de sensibilidad con frío, ¿sí? No la sentía todavía. A los 3 meses, yo aquí había quitado la férula para ese entonces, solo vamos a ver tiempos de ferulización. A los 3 meses, el diente ya respondía a las pruebas de sensibilidad, en este caso con frío. Entonces, imagínense ese error, cada vez me pongo a rezar, a pedir perdón a Dios por esta iatrogenia que hice estando en servicio social, de extraer un diente fracturado. Muchas veces ni siquiera endodoncia hay que realizar en estos dientes fracturados, únicamente la reubicación, la ferulización y el monitoreo, y eso es completamente todo lo que se hace. No, desafortunadamente no en todos los casos es así. Aquí tenemos a Jocelyn Escalona, una pacientita
muy chilloncita, muy inquieta, que desafortunadamente había tenido un accidente en la escuela. Eso ocasionó desafortunadamente esta fractura radicular, y créanme que hay pocas pacientes que de alguna manera son tan inquietas, tan chilloncitas, bueno, de alguna manera un poquito justificable por la edad, 8 años. Pero de todas maneras, desafortunadamente, me costó mucho trabajo controlar su conducta y dejar que se atendiera. Pero bueno, finalmente reubicamos este diente, esta es la radiografía preoperatoria, ¿sí? Reubicamos este diente que es el que está con fractura radicular, lo que les dije. Ya una vez que verificamos, aquí no está la férula, ya una vez que yo me fijé, regreso a la anterior, aquí está el diente fracturado. Entonces, mi obligación es que tome una relación de cómo estaba antes de que yo lleve a cabo los procedimientos, anestesio, y trato de ejercer presión desde el borde incisal hasta el fondo del ápice para que se reconecte, ¿sí? Y ahora sí procedo a ferulizar. No es justificación, pero por esas características de Jocelyn, costó muchísimo trabajo colocarle esta férula. Lo ideal, obviamente, que vaya en la parte media de cada uno de los dientes. No fue posible. Empezó aquí en la parte casi incisal y aquí en este otro diente quedó en la parte cervical. Pero bueno, se cumplió con el objetivo de ferulizar este diente. Y se tuvieron los seguimientos. Conste que fíjense el tamaño de la fractura y el tiempo que había pasado, que ya habían sido más de 3 horas, desafortunadamente, del traumatismo. Entonces, en este caso, se hizo la reubicación, la ferulización y el monitoreo. Tiempo después, 3 meses y medio, salió un tracto sinoso y yo coloqué precisamente una punta de gutapercha. Jocelyn seguía exactamente igual de inquieta, de chilloncita. Y pues por supuesto, desafortunadamente, no es digno de confiarse en respuestas de sensibilidad en este tipo de pacientes. Hay otras opciones, pero créanme que en este caso Jocelyn fue un caso muy especial, y obviamente ya esto me hablaba de un caso de necrosis pulpar. Entonces yo deduje que era el central, el diente fracturado, el que se había necrosado. Y oh, sorpresa, 3 meses y medio después, que supuestamente Jocelyn me decía que no percibía el frío, entro, yo hago el acceso y me encuentro con un tejido pulpar vital. De alguna manera, el tracto sinoso se iba a la parte de en medio del lateral, pero Jocelyn me manifestaba de que no percibía en lo absoluto el frío, llorando, por supuesto, haciendo berrinche, dando de patadas y todo, y manifestaba que no sentía sensibilidad con el frío. Entonces, se corroboró el diagnóstico de una necrosis pulpar en el lateral, y al John haber entrado en este diente que está fracturado, fíjense las bondades precisamente de Biodentin. Yo, habiendo hecho el acceso por error en diagnóstico, y lo acepto, un poquito tal vez justificado por la actitud de Jocelyn, pero hice el acceso y me encuentro con tejido pulpar vital. Coloco Biodentin, únicamente trato este diente con ápice abierto, ¿sí? Coloco precisamente Biodentin en la parte apical, se trataba de un diente con ápice abierto. Aquí está una punta de gutapercha compactando el Biodentin en la parte apical. Y para sorpresa, ¿sí? Para sorpresa mía, que este diente, el que tuvo una fractura y que aparte, por manifestaciones de no percibir sensibilidad, haber hecho un diagnóstico de que se trataba de una necrosis pulpar cuando estaba una pulpa vital, y colocar Biodentin, tiempo después, ya un poquito más grandecita, ya ahora sí manifestaba que sí percibía el frío. Pero fíjense, con todos estos datos, tan bondadoso es esta situación, que afortunadamente conservó la vitalidad de este diente que estaba fracturado. Todavía peor, se necrosó un diente que no estaba fracturado por el mismo traumatismo, sufrió necrosis pulpar, y al tratarse de diente con ápice abierto se obturó la parte apical con Biodentin, el resto con gutapercha, y sin embargo este diente sin mayor problema, no hubo necesidad de hacer tratamiento de endodoncia. Otro caso impactante, Vanessa Puac, que en este caso estaba también en la escuela. Una amiguita la empujó desafortunadamente, y en la parte del piso se golpeó precisamente sus dientes. Fue impresionante ver en la radiografía cómo se observaba ese diente, y clínicamente ni se diga, está palatinizado, ustedes se darán cuenta. Entonces, lo mismo, previa anestesia, reubicamos este diente,
hacia la parte vestibular o bucal. Tuvimos un registro de cómo se encontraba el diente de manera preoperatoria y ya ahora sí, con el diente unido a la parte apical, ya se procedió a hacer la ferulización del diente. En este caso utilizamos unos cinchos que se utilizan lo he visto en la literatura, no es nada inventado por mí, lo he visto en la literatura que de alguna manera una férula flexible, un poquito menos rígida que el alambre, es utilizar este tipo de cinchitos para amarrar los cables y después con bloques de resina se le hace una perforación con la fresa en cada uno de los sitios donde va a ser colocada la resina y de esa manera permite los movimientos fisiológicos del diente. Ok, utilicé entonces esa férula, se tuvo monitoreo a los 15 días, al mes. Yo notaba que desafortunadamente, a pesar de estar ferulizado, el segmento fracturado se empezó a separar nuevamente y después se desapareció después de este tiempo. O sea, entonces se tuvo seguimiento hasta los 3 meses. Hasta ese momento, Jocelyn no percibía el frío. Ya sospechaba, por supuesto, de una necrosis, pero desafortunadamente ya se desapareció. Tiempo después, vuelve a aparecerse y ahora con un tracto sinoso precisamente en el diente de la fractura. Se le volvieron a hacer pruebas de sensibilidad y en este diente, es el tracto sinoso, se le volvieron a hacer pruebas de sensibilidad y no respondió, es decir, ya habían pasado 9 meses del día de la fractura y seguía sin percibir el frío, aunado con el tracto sinoso que apareció. Por supuesto, se llevó a cabo el diagnóstico de una necrosis pulpar. Entonces, esto es lo peor que puede suceder en un diente con fractura radicular en el cual desafortunadamente se necrose la parte coronaria. Es decir, aquí colocamos también una punta de gutapercha para el trazo del tracto y se corroboró de que era el central. Se procede a la instrumentación del conducto, la colocación de hidróxido de calcio y la obturación con gutapercha. Hay opciones para intentar formar un tope aquí, o usar puntas de gutapercha de un calibre de tercera serie, o bien colocar el mismo Biodentin o MTA en este sitio de la fractura para que la gutapercha quede contenida exclusivamente en la parte coronaria. La parte apical no se va a tocar, puesto que esta, a través del foramen apical, va a seguir recibiendo su irrigación e inervación sin mayor problema. Una sola ocasión, gracias a Dios, de muchos años de práctica, una sola ocasión he visto una lesión periapical en la parte apical, ¿sí? Entonces, eso me indicará obviamente de que se ha necrosado la parte apical, pero una ocasión. De varios tipos de fractura, solamente una ocasión. Y si llega a suceder eso, habría que levantar un colgajo para sacar la parte apical. Pero obviamente no, eso difícilmente sucede. En un 99.9%, lo que se va a necrosar exclusivamente es la parte coronaria, y si esto fuera el caso, únicamente hay que hacer tratamiento de endodoncia a la parte coronaria. Otro caso de un paciente jugando básquetbol, se descuidó, le dieron un balonazo en el central, ocasionaron esa fractura. Tiempo después se hicieron pruebas de sensibilidad de asunción TEPOX y se corroboró que había una necrosis pulpar. Igualmente se hizo tratamiento de endodoncia hasta la parte coronaria. Entonces, ¿qué tipo de tejido se va a formar en este tipo de traumatismo, en este tipo de fracturas? Tan bondadosos son los odontoblastos que si unimos precisamente la parte apical con la parte coronaria, los odontoblastos que se encuentran internamente entre un sitio y otro, ahora sí como albañiles, empiezan a formar nuevamente dentina y son capaces de formar tejido duro, similar a la dentina, en ese sitio de la fractura. Esto, por supuesto, se considera un éxito, que fue como el primer caso, que realmente nada más hubo necesidad de reubicar, ferulizar y seguimiento, y ayudados por estos dioses que son los odontoblastos, sellan este tipo de fractura con una formación de tejido duro llamado dentín. Desafortunadamente, hay ocasiones en que se separan los segmentos fracturados, es decir, parte del ligamento penetra acá y parte del tejido pulpar sale hacia el ligamento, es decir, aquí hay combinación de ligamento y de tejido pulpar, ambos lateralmente, pero a las pruebas de sensibilidad sí hay respuesta, es decir, que aquí hay interposición con tejido conjuntivo, ¿sí? En ambos se consideran que tienen respuesta vital en los tres, con respuesta vital, solamente que en este se volvió a unir el diente fracturado como si fuera una fractura ósea, se volvió a unir
y en estos dos están separados, aquí por tejido conjuntivo y aquí por ambos tejidos. Estos tres se consideran un éxito, cada una con sus diferentes variantes. Sin embargo, en un diente que está fracturado, y lo que guste, ya sea que la fractura fue demasiado cervical, una, dos, que el diente tardó mucho tiempo en reubicarse, tres, se le pudo haber caído la férula, cuatro, además pudo haber tenido problemas periodontales y a través de ahí viajaron bacterias, que bueno, al fin y al cabo lo que ocasionan es la necrosis pulpar de la parte coronaria. Y en ese caso presente aparece una zona radiolúcida en este sitio, como los últimos casos que vimos, y aquí, por supuesto, no hay curación, sino hay formación de tejido de granulación en este sitio, que lo peor que puede suceder es que tengamos que hacer tratamiento de endodoncia en la parte coronaria, tal y como lo vimos. Ok, otra opción, si no queremos obturar con gutapercha, el mismo MTA o Biodentin, hasta aquí incluso mencionan que la mezcla del mismo MTA con pequeña parte de sangrado que hubiera de ese sitio de la fractura, lo podemos condensar y puede quedar obturado no precisamente con gutapercha, sino con MTA o su defecto Biodentin. Es una opción más para tratar este tipo de fracturas radiculares. ¿Ok? Entonces, sí es importante esta situación. Ahora, ya como parte final, lo que mencionaba hace un momento, que el éxito va a depender qué tan apical es la fractura radicular. Y esta diapositiva yo me quedé impresionado de cómo se ve, dado que en ocasiones así pasa, ¿no? Se fractura, es una fractura radicular, puesto que la corona está a este nivel. Pero únicamente fue demasiado cervical la fractura, que el momento de extraer, de quitar ese diente, de perderse, se vino con todo y el tejido pulpar. Entonces, eso me está hablando de que tiene mucho que ver el pronóstico y de cicatrización en dientes con fractura alveolar que están demasiado acervical. ¿Y qué va a determinar el éxito? Es decir, si pega, por así decirlo, esa fractura o no. Va a depender de que la fractura sea diagonal. Si aún así en dientes con fractura radicular, esta fractura es, entre comillas, un poquito recta, por así decirlo, entonces difícilmente, aunque a pesar de que lo ferulicemos el diente, difícilmente va a pegar, va a formarse tejido duro, que es lo que buscamos. Pero sin embargo, si en un diente con fractura radicular, esta fractura es en diagonal, obviamente aquí se ve también el corte recto, ¿no? Pero si de alguna manera corroborado con la tomografía es diagonal esta fractura radicular, aquí sí va a tener, bueno, en este caso va a tener también problemas para pegar. Pero en este caso, que son también a nivel cervical, pero ahora sí son diagonales, ¿sí? Diagonales, diagonales. Y una vez que lo ferulicemos, a pesar de que son muy cervicales las fracturas, tienen mayor porcentaje de éxito que si fueran rectas como tal esta fractura radicular. Entonces, es otro artículo que encontré que apoya precisamente el hecho de que va a haber mayor pronóstico en que tenga una fractura radicular si su fractura fue, a pesar de que sea en la parte cervical, pero que esta sea diagonal, que no sea recta como tal. ¿Sí? Y es importante también hablar de ferulización. Por lógica podríamos pensar que entre más rígida sea una férula, mayor agarre, mayor retención va a tener un diente, y resulta ser que es lo contrario. Entonces, hay muchos tipos de férulas. Esta es de las menos indicadas, aunque no los ocupamos nosotros, son los maxilofaciales que lo ocupan en muchas ocasiones para tratar fracturas maxilares, pero entre menos rígida sea la férula, es mucho mejor. Es decir, hay que permitir al diente que tenga sus movimientos fisiológicos, porque de lo contrario, desafortunadamente, se va a ocasionar una anquilosis, que es el gran problema que sucede a futuro si utilizamos férulas rígidas. Dentro también de los artículos que yo he buscado, aparte de esa férula que mencionaba de esta especie de cinchito de plástico, en otra investigación también reciente, se comprobó que el hecho de ferulizar dientes con hilo de caña de pescar y bloques de resina en cada uno de los dientes es mucho menos rígida que la clásica de alambre y bloques de resina. Entonces, insisto, que cada vez entre menos rígida sea la férula, es mucho mejor. Claro, si en un momento no tenemos al alcance algún colega ortodoncista, pues nos podemos apoyar de él, pero sí, definitivamente tiene mucho que ver la ferulización. Aquí otros casos, desafortunadamente,
un poquito absurdos de ferilización con acrílico, ya sea color diente o color rosa de alguna prótesis, que obviamente pues, son antiestéticos, acumulan muchísimo alimento. Y este factor es importante, aunque no estamos viendo lesiones de tejidos blandos, sino fracturas, particularmente en este apartado entran estas dos. La fractura radicular en tercio cervical, fíjense, son 4 meses. Es decir, en estos últimos casos que veíamos del artículo de la fractura radicular, si es en tercio cervical, 4 meses debe estar colocada una férula y de alguna manera rígida, por ese hecho de que tiene poco soporte radicular o apical ese diente. Y en el otro caso, la fractura radicular en tercio medio, es de 4 semanas exclusivamente y es flexible. Entonces, 4 semanas si es en tercio medio o apical y 4 meses si es en tercio cervical. Aquí flexible y aquí un poco más rígida esta férula. Ya para terminar, ahora sí, estamos de alguna manera bombardeados por otra forma de tratar dientes que se pierden, que obviamente son los implantes, aparte de las prótesis. Y pues desafortunadamente es muy respetable, por supuesto, ¿no? Que de alguna manera se restauren dientes que ya están desahuciados y que se restauren con implantes. Lo que sí no un poquito es profesionalmente tratado es sacrificar dientes que de alguna manera pueden hacerse mucho por ellos. Ya mencioné en el caso de la fractura coronaradicular que hasta un reimplante con giro de 180 grados se puede hacer, o un alargamiento de corona, o una extrusión ortodóntica, o una extrusión quirúrgica, que ya decía, de jalar el diente, qué sé yo, 2-3 milímetros para que veamos el efecto férula en esta raíz y después de ahí salvar el diente. Y no sacrificar dientes que de alguna manera todavía se puede hacer algo por ellos por la colocación de implantes. En la literatura está bombardeada de mucha comparación de la sobrevivencia de implantes contra dientes tratados endodónticamente. Es respetable, vuelvo a repetir, yo no voy a decir que no sirven, por supuesto que estoy de acuerdo en restaurar dientes de alguna manera que ya están desahuciados, ya están condenados a perderse con implantes, pero sí hay artículos también que hablan de comparación de implantes contra dientes tratados endodónticamente, y realmente los resultados de estas investigaciones son muy similares, pero ojo, si nosotros condenamos a un diente a extraerlo y colocar un implante, ustedes saben que también los implantes fallan. Entonces, en el caso de que nosotros hagamos un intento más por salvar ese diente con lo que hemos visto a lo largo de esta plática, extrusión ortodóntica, extrusión quirúrgica, reimplante intencional, alargamiento de corona, si por alguna razón funciona, qué padre, estamos viendo un porcentaje de éxito en reimplantes del 86%. Si por alguna razón fracasara, ahora sí tendríamos la opción de recurrir al implante, pero si colocamos el implante de primera opción y fracasa, ya aquí no hay, o una de dos, o colocar alguna prótesis fija o una prótesis removible, ya recurrir a opciones mucho más drásticas. Entonces, siempre en nuestra labor como dentistas, que somos primero que nada, antes de ser especialistas, somos dentistas, es la de conservar dientes naturales, esa es nuestra obligación. Y no, de alguna manera les decía, sacrificar dientes. Por supuesto que estoy, lo que mencioné, de acuerdo que en dientes que están desahuciados con enfermedad periodontal, con una gran pérdida de hueso, con una destrucción de una lesión cariosa tremenda, por supuesto que en estos casos no habrá mejor tratamiento que colocar un implante o en su defecto una prótesis. Este tema, junto con la segunda parte de lesiones en tejidos blandos, créanme que les aseguro que nos darían las 12 de la noche, hora de México, y seguiríamos hablando de traumatología. Es inmenso, inmenso, inmenso. Entonces, pues ahora sí que les dejo una cosquillita, algo así de que todavía hay mucho que aprender. No nos falta tiempo, nos falta oportunidades para hablar de muchísimos artículos, pero bueno, este es dos páginas de internet que hablan muchísimo de traumatología. La primera es de protocolo para el manejo de lesiones traumáticas y la otra es la guía de traumatología dental de Andreasen. Es impresionante y créanme que cada vez se descubren mayores cosas de ferilización, de medicamentos, de formas de tratar dientes. En fin, hay infinidad de literatura. En lo